El senador Roberto Gil para expresar sus puntos de vista y posicionamiento en contra. Tenemos registrado al senador Miguel Barbosa. Gracias, presidente. Gracias, presidente. De verdad que aquí, por acá han desfilado gobernadores, representantes de organizaciones sociales, en favor y en contra, y los gobernadores han dicho de cómo. Senador Gamboa, ¿escuchó usted al senador Gil? ¿Ahora escúchame a mí? Lo estoy escuchando, con mucha atención. Bueno, y hemos escuchado en contra y a favor. Y los gobernantes reclaman una situación de asedio en contra de la seguridad pública. Y en sus funciones de gobierno, es cuando exigen la presencia del ejército en labores de seguridad pública. Ahora nos dicen que el propósito de esta minuta no es abatir la inseguridad pública, sino es regular la facultad del Ejecutivo en su competencia sobre seguridad interior en su vertiente de seguridad nacional. Fíjense nada más. O sea, entonces, de plano, estamos hablando de dos cosas diferentes, absolutamente diferentes. A ver, nadie va a convencer, una parte no va a, los que están en contra no van a convencer a los que están a favor y viceversa. Está claro que así es. Representamos visiones diferentes de país, representamos visiones diferentes de nuestro concepto constitucional. Lo que la ley, esta propuesta de ley que se está discutiendo, propone, es desarrollar el concepto de seguridad interior sustituyendo al de seguridad pública. Esas son las razones de inconstitucionalidad básicas y ahí está todo el desarrollo para poder hacer participar a las Fuerzas Armadas con un marco legal, a sabiendas que es inconstitucional, porque todos lo saben, a sabiendas de las opiniones de organizaciones de derechos humanos del mundo, no solamente mexicanas, del mundo, lo están haciendo. Y entonces, todas las razones inteligentes para argumentar jurídicamente en favor de la ley, de verdad que no tienen ningún respaldo, ningún fundamento, pero nos respetamos. Por eso, el tema técnico creo que lo tenemos que debatir en las reservas en lo particular. Ahorita son posiciones que todos ya han manifestado de manera profusa sobre una posición en relación a lo que implica aprobar una ley de estos alcances. Por eso les digo, la aprobación de la Ley de Seguridad Interior será un grave error, un error histórico del gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, de los grupos parlamentarios del PRI y de sus aliados en ambas cámaras del Congreso de la Unión, porque lejos de ofrecer una vía de solución al problema de la inseguridad y de la violencia que vive nuestra nación, profundizará la descomposición social. Qué lamentable, qué terrible que este gobierno termine de esta manera, con la aprobación de una ley que militariza al país, que vulnera los derechos humanos y que pone en riesgo nuestra paz social. En múltiples ocasiones hemos expuesto las razones jurídicas y los motivos técnicos de nuestra oposición a esta ley, mismos que recuperan las observaciones de las Naciones Unidas, de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, de la inmensa mayoría de especialistas, de personalidades y grupos de la sociedad civil. Como nunca antes,
muy diversas instituciones han alzado la voz en contra de la Ley de Seguridad Interior y como siempre ha ocurrido en este gobierno, se han ignorado las críticas. Como siempre, se ha aparentado apertura, fingiendo que se escuchan las voces discordantes, pero al final, como hoy va a ocurrir, se aprueba lo que se tenía previsto de antemano. Lo que ha ocurrido en esta ley fue grotesco. Al supuesto exhorto del presidente de la República para profundizar el diálogo con la sociedad, le siguió la simulación y 9 cambios totalmente insignificantes. El gobierno no ignora el enorme rechazo social a esta ley, pero simplemente no le importa. Sus intereses y sus prioridades nunca han sido a favor de la gente. Las Fuerzas Armadas no pueden, no deben asumir la función de seguridad pública, porque su involucramiento alteraría significativamente la naturaleza de las instituciones básicas del Estado. Transformar este orden jurídico equivale a cambiar el eje en torno al cual gira el poder político. Significaría modificar su cimiento en la legitimidad social para depositarlo en una valoración discrecional y subjetiva del orden y la disciplina. Este gobierno ha perdido la visión. En las filas del Gabinete Federal no quedan estadistas que adviertan esta situación. La institucionalidad de las Fuerzas Armadas. A ver, quien conduzca la sesión, le pido que a los asesores que acompañan, por favor, Sí, por supuesto que le solicitamos con mucho respeto, pero también con mucha claridad a todos los asistentes, a las asesoras, que ¿no? pongan atención Que se callen. de manera particular a los asesores. Gracias. Este gobierno ha perdido la visión. En las filas del Gabinete Federal no quedan estadistas que adviertan esta situación. La institucionalidad de las Fuerzas Armadas, la subordinación de los mandos militares a la autoridad civil han sido factores fundamentales, primero de la paz social y segundo de nuestra transición a la democracia. Basta volver la mirada hacia el sur de nuestro continente para traer a la memoria lo que ha pasado a las naciones cuando las Fuerzas Armadas intervienen en asuntos de orden interno, así como lo difícil y doloroso que ha sido restituir los regímenes democráticos en dichos pueblos hermanos. De ninguna manera es circunstancial que en nuestra Constitución se establezca que la seguridad pública corresponde a la autoridad civil. La verdad es que el gobierno federal y sus aliados están desesperados y sometidos, desesperados porque saben que perderán la presidencia de la República, sometidos porque el gobierno federal está al servicio de los intereses de la oligarquía y del gobierno de Estados Unidos. La mano dura, la militarización del país, el retroceso de las libertades y del ejercicio pleno de derechos son anhelos largamente acariciados por los sectores más conservadores y reaccionarios de nuestro país, para los cuales la democracia es un molesto obstáculo, mientras que para el gobierno de Estados Unidos la militarización representa el modelo de seguridad que le conviene a sus intereses políticos y económicos. Para este lado de la frontera,
muros y militares en las calles. Esta ley pone en riesgo la institucionalidad de las Fuerzas Armadas. Hace casi 50 años fue un grave error del gobierno instruir al ejército, reprimir a los estudiantes en 1968. En los años 70 fue una terrible equivocación involucrar a efectivos militares en la guerra sucia. Hace 10 años y a la luz de los resultados, fue un terrible equívoco poner sobre las espaldas de nuestro ejército la lucha en contra del narcotráfico. Ahora, esta ley constituye la entrega del control político de los territorios de México al mando militar. Es riesgoso, en extremo, para la democracia, fatal para las libertades y los derechos civiles, sociales y políticos. Lo que viene después no le conviene a nadie, al menos a ningún mexicano con esperanza demócrata e igualitaria. A nadie engaña esta ley. La sociedad tiene perfectamente claro sus riesgos y los motivos que la inspira. Con esta ley o sin ella, el ejército no ganará la guerra contra el narcotráfico. El combate a la delincuencia organizada corresponde a las fuerzas policiales con mandos civiles. Por eso, la sociedad tiene claro que necesitamos con urgencia cumplir con todo lo que hasta el momento no se ha realizado. Desde la reforma del 2008, necesitamos un nuevo modelo policial, más y mejores policías, mejor coordinación e inteligencia. Necesitamos que los mandos policiales sean civiles, personas profesionales y honestas. Lo que necesitamos es erradicar la corrupción en el combate a la delincuencia y terminar con la impunidad. Ese es el verdadero clamor de nuestra sociedad y no la mala utilización de nuestras Fuerzas Armadas. Gracias. Presidente. Al contrario, muchas gracias, senador. Senador Barbosa, ¿me concede el uso de la palabra? ¿Acepta usted, verdad, senador, una Vamos pregunta? al pleno. No, ya, di que sí, hombre. Bueno, sí, pues. Senador, solamente para, con referencia a todo lo manifestado aquí, vemos claramente que la fracción de su partido, o sus partidos, va a votar en contra de este proyecto de dictamen. Por obvias razones, ¿no? Pues está en contra de la Ley de Seguridad Interior y la pregunta es si está en contra porque van a